Pues buenas tardes a todos y a todas. Es un honor para mí daros la bienvenida a esta reunión que tratará temas tan interesantes como relevantes en el mundo de la oncología actual. En primer lugar, me presento. Soy Ana Callejo, oncóloga médica en el Hospital Universitario Burgos de España. Formo parte, junto con Rodrigo Lastra, del Grupo Río de aquí de España. Y un poquito esta reunión se organizó pues, con el objetivo de dar a conocer los principios de CSO, de Common Sense in Oncology, y hacer un poco una puesta en común de esas ideas y poder compartir una discusión y un diálogo al respecto y acercarlo un poco a la comunidad hispanohablante, ¿no? De aquí el idioma que hemos elegido. CSO es un grupo internacional compuesto por diferentes oncólogos de diferentes partes del mundo que nació hace casi 2 años en el marco de la Universidad de Queen en Queenston, en Canadá, con el objetivo un poquito de hacer un replanteamiento de la oncología actual, centrándose un poco pues, en la necesidad de los pacientes y reales de los pacientes, ¿no? Y bueno, para hablar de ello, pues tenemos el placer de contar hoy con nosotros con el doctor Enrique Soto Pérez de Celís, Aide Verduzco Aguirre y Rodrigo Lastra, ¿no? Haremos tres breves charlas en este orden y comenzaremos pues, con el doctor Enrique Soto Pérez de Celís, que es un oncólogo médico especializado también en geriatría, que desarrolla su ejercicio profesional ligado al centro de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Es miembro además de la Junta Directiva de ASCO, una alta actividad científica y editor en chief de revistas de prestigio internacional. Y nos va a comentar pues, un poco qué es exactamente el movimiento de CSO y por qué es tan necesario hoy en día. Pues un placer. Y nada, Enrique, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ana, por la introducción y por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes. Y bueno, como les dijo Ana, yo soy oncólogo médico, trabajo en el Centro de Cáncer de la Universidad de Colorado y hoy, en representación de la directiva, entre comillas, del Common Sense in Oncology, les voy a platicar sobre este concepto del sentido común en oncología y los desenlaces que importan, ¿no? Que es como nuestro lema. Entonces, ¿por qué surge esto? Porque hay una crisis de valor en la oncología en general, en cómo hacemos investigación y en cómo aplicamos estos tratamientos a los pacientes en la clínica. Y esto surge de muchas fuentes, pero en gran medida estas que tengo aquí son en las que nos hemos centrado en el movimiento de CSO, y es que existen muchas trampas en los ensayos clínicos, formas de interpretación, de diseño, etcétera, que inflan los resultados de algunos ensayos clínicos. Los desenlaces que se seleccionan en muchos de estos estudios tienen un valor dudoso para los pacientes. E incluso aquellos ensayos que son positivos muchas veces, y todos ustedes lo saben, tienen efectos muy pequeños. Además, los medicamentos, algunos de ellos con efectos muy pequeños, tienen precios exorbitantes que no corresponden con su beneficio clínico. Y hay un gran problema en cómo nos comunicamos con los pacientes y en cómo informamos a los pacientes sobre los beneficios y los riesgos de los tratamientos. Y esto en gran medida está influenciado por dificultades al interpretar los estudios, pero también por cómo se transmiten estos mensajes desde la industria farmacéutica, líderes de opinión, etcétera, ¿no? Entonces, muchos tratamientos desafortunadamente no tienen desenlaces valiosos. Y ahí es donde entra este movimiento para intentar mejorar esto, generar mejor comunicación y hacer que las personas puedan prescribir cosas que realmente sean valiosas para los pacientes que atendemos. ¿Cómo se mide el valor de un tratamiento? Pues hay muchas formas, pero la verdad es que esta gráfica para mí lo resume perfectamente y es la magnitud del beneficio, o sea, qué tanto esto hace que las personas vivan más o vivan mejor, y el costo, no solo el costo económico para el paciente, sino el costo en tiempo, el costo social, el costo en toxicidad, todos esos tipos de cosas y cómo se balancean esto. Y obviamente lo que queremos son tratamientos de bajos costos que den grandes beneficios. Muy pocos tratamientos, desafortunadamente, son así, pero lo que no queremos es lo opuesto, ¿no? Tratamientos de altísimo costo que tengan beneficios muy chiquititos. ¿Y cómo lo podemos medir? Por ejemplo, esto es un estudio que se publicó hace unos años con varios de los miembros de Common Sense Oncology, en el cual se intentó ver la asociación entre el beneficio de los tratamientos medido con escalas de beneficio, esta la de ASCO, y el costo económico. Y como ustedes imaginarán, no existe ninguna asociación entre la magnitud del beneficio y el precio del medicamento. Y eso es una cosa que suena absurdo para cualquiera que tenga conceptos del mercado y de pues, capitalismo básico. Y es que obviamente las cosas que funcionan mejor tiene más sentido que cuesten más caro. No tiene ningún sentido que una cosa que funciona muy bien cueste lo mismo o menos que una cosa que funciona pues relativamente mal, ¿no? Entonces, desde ahí
tiene poco sentido común cómo le damos valor a los medicamentos de oncología y bueno, muchas veces no sigue las reglas básicas de Adam Smith, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desenlace más importante? Pues, desde mi punto de vista, y esto lo compartimos en el CSO, hay dos objetivos de cualquier tratamiento. Uno, permitir que el paciente viva más tiempo y dos, permitir que el paciente viva mejor. E idealmente las dos al mismo tiempo. Y estos son los objetivos fundamentales que debe de tener cualquier estudio en oncología. Aumentar la supervivencia global y aumentar la calidad de vida. Desafortunadamente, y esto es un tema recurrente en la oncología y uno de nuestros principales temas en el movimiento CSO, es que los desenlaces han cambiado de acuerdo al financiamiento y hoy en día, particularmente en los últimos 10 años, el objetivo primario de los tratamientos ha dejado de ser la supervivencia global y se ha transformado más bien en estudios que lo que miden es la supervivencia libre de progresión, que en muchos escenarios no es un desenlace subrogado aceptable para decir ni que las personas van a vivir más ni que las personas van a vivir mejor. Existen algunos escenarios en los que lo puede ser, pero la verdad es que son muy limitados. Y desafortunadamente, el tipo de financiamiento dicta los desenlaces de los estudios. Cuando los estudios son financiados por la industria farmacéutica, es mucho más probable que se utilicen desenlaces subrogados que cuando no lo hace, ¿no? Y bueno, como ahora, hoy en día, casi todos los estudios son financiados por la industria farmacéutica, y déjenme decirles, bueno, en España es muy similar, pero ahora en Estados Unidos el costo de abrir un estudio es tan alto que realmente necesita uno que lo financie la industria farmacéutica, o si no, no se puede hacer, pero ni siquiera las cosas que piden los hospitales, ¿no? Entonces, solito el sistema está haciendo que nos vayamos hacia este tipo de cosas, y una vez más, eso no tiene ningún sentido común. ¿Cuándo puede funcionar la supervivencia libre de progresión? Cuando es un sustituto o un subrogado de la supervivencia global o la calidad de vida. Y esto ocurre en muy pocas ocasiones, ¿no? En pocas ocasiones con la supervivencia global y en casi ninguna ocasión con la calidad de vida. Eh, Puede ser útil o podría ser útil si tiene un significado intrínseco para los pacientes que realmente les importa a los pacientes, aunque esto es sumamente dudoso, hay pocas evidencias de que esto realmente le importe a la gente. Y los cambios en la experiencia libre de progresión observados no deben ser debidos al azar. Y eso en muchos estudios es dificilísimo de saber. Ahora, ¿cuál es o por qué la supervivencia libre de progresión y estos desenlaces subrogados se han vuelto tan importantes? Pues porque llevan a la aprobación de medicamentos. Un poquito hoy en día parece que lo importante, y eso también es una de las cosas que tenemos que cambiar en nuestra forma de pensar, es hacer que un medicamento sea aprobado y que entre al mercado. Y eso para la farma tiene muchísimo sentido porque les da dinero, pero nosotros como médicos pues no debemos de celebrar que se aprueben medicamentos, sino debemos celebrar que esos medicamentos se aprueben realmente mejoren los desenlaces de los pacientes. Y este estudio relativamente reciente de medicamentos aprobados entre el 2003 y el 2021 para cáncer muestra que desafortunadamente de 374 medicamentos aprobados, menos de un tercio mejoran la supervivencia global. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de los medicamentos que estamos aprobando ni siquiera hacen que las personas vivan más tiempo. Entonces, pues desde mi punto de vista es muy difícil celebrar una cosa así para los pacientes, ¿no? Y bueno, tenemos que cambiar un poquito cómo hacemos esto. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esto? Pues que la oncología moderna, sobre todo lo que estamos haciendo, se basa en muchos casos en criterios de valoración muy precarios como la supervivencia libre de progresión. Y eso es parte de lo que queremos cambiar en CSO y uno de nuestros mensajes más fuertes. Desafortunadamente, creo que ese es de nuestros enemigos más poderosos, la supervivencia libre de progresión. Y un poco, este otro artículo, también por muchos de los autores del grupo, ilustra qué es o cómo se puede implementar el sentido común en la práctica diaria. Entonces, este es les invito a leerlo, es una encuesta internacional en el que se les preguntó a oncólogos de todo mundo qué medicamentos se llevarían a una isla desierta y si esos medicamentos estaban disponibles para los pacientes en su práctica clínica habitual. Y sin que fuera esto sorprendente, la mayoría de los medicamentos que se escogió para llevar a una isla desierta eran medicamentos que llevan existiendo cientos de años, no cientos, pero décadas, como la doxorubicina, el cisplatino, el paclitaxel. Por ahí la gente dijo pembrolizumab y Trastu. Pero si ustedes ven, la mayoría de los medicamentos esenciales, el 60%, fueron medicamentos citotóxicos, el 20% fueron medicamentos hormonales y la mayoría fueron aprobados por la FDA el siglo pasado, ¿no? Entonces, por más que la narrativa actual es que toda esta innovación está mejorando desenlaces,
y es verdad hasta cierto punto, todavía el fundamento de lo que hacemos son medicamentos pues viejos que se aprobaron hace mucho tiempo y relativamente baratos, ¿no? Entonces, parte de lo que queremos transmitir es que la innovación y el enfocarnos en las cosas nuevas e innovadoras no debe hacer que dejemos de lado que la gran mayoría del tratamiento mejoraría con mejor acceso a medicamentos que ya existen desde antes, ¿no? Entonces, eso también es sentido común a la hora de planear, de diseñar. He estado involucrado en la planeación de medicamentos en países de bajos y medianos ingresos, incluido México, y desafortunadamente mucha gente prioriza medicamentos innovadores que luego tienen pocas ventajas sobre cosas consolidadas que ya sabemos que ayudan a la gente. Entonces, ahí es donde entra el movimiento Common Sense in Oncology. Esto surgió de Chris Booth, que es ahorita la doctora Verduzco les hablará más de él porque es un mentor, que trabaja en la Universidad de Kingston. Sacaron este editorial que los trata, conjunto con Vishal Gyawali, que los tratamientos deben beneficiar a los pacientes, intentar que, bueno, lo que se apruebe beneficie a los pacientes mediante acceso a la atención médica, educación, investigación y cambios en políticas públicas. Y esta es una foto de nuestra primera reunión hace un par de años ya en Kingston, en Canadá. Justo la semana que entra es nuestra reunión, nuestra tercera reunión, y seguro les compartiremos el link para que puedan entrar a las sesiones plenarias. Y lo que sacamos de ahí fue un manifiesto que publicamos en Lancet Oncology para intentarnos asegurar que el cuidado del cáncer se enfoque en los desenlaces que le importan a los pacientes y asegurarnos que los pacientes tengan acceso a los tratamientos que mejoran los desenlaces que importan, sin importar dónde vivan las personas. Y estos son nuestros 8 principios, que es que el acceso al cuidado del cáncer de calidad es un derecho humano fundamental, que las necesidades del paciente y la sociedad son las que deben de hacer o dictar lo que debemos de investigar, que esto es esencial cuando hagamos decisiones de políticas públicas, que los pacientes deben esperar que los tratamientos que les ofrezcamos mejoren ya sea su supervivencia o su calidad de vida, que debemos incluir siempre la toma de decisiones compartidas, que los medicamentos deben de tener precios justos, que se debe de priorizar la equidad en el acceso tanto como la innovación y que ningún tratamiento está completo si no se integran aspectos psico-oncológicos, de supervivencia y de cuidados paliativos. Y los pilares sobre los que vamos a hablar hoy, y les vamos a dar ejemplos concretos en las siguientes pláticas, es generar evidencia, garantizar que los ensayos clínicos incluyan resultados importantes para los pacientes, y acabamos de publicar en Lancet Oncology un checklist de qué debe tener un estudio para tener más sentido común. Interpretación de la evidencia científica, fomentando el pensamiento crítico, y ahorita Rodrigo y Ana nos van a hablar más sobre qué han hecho en España para eso. Y finalmente, cómo se comunica la evidencia, mejorar la comprensión de los pacientes sobre el tratamiento del cáncer. Y tenemos estos equipos: diseño de ensayos clínicos, educación, participación comunitaria, un equipo que platica con pacientes y genera prioridades de pacientes, y finalmente políticas públicas. Y finalmente lo que queremos es, a través de estas 3 cosas, generar evidencia, interpretar evidencia y comunicar la evidencia, regresarle un poquito de sentido común al mundo de la oncología. Con eso termino, los dejo con las siguientes pláticas que serán más concretas, y me encuentro disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Si os parece, quizás mucha información y muy interesante, pero quizás habíamos pensado en continuar con la siguiente charla y al final de todo ya realizar una discusión entre todos que será más enriquecedora, si os parece bien. Eh, por tanto, como a continuación, pues os presento a la doctora Aide Verduzco Aguirre, que es una oncóloga especial en cáncer de mama y evaluación geriátrica, con también especial interés en oncología global y que desarrolla su práctica habitual en el Instituto Sinclair Cancer Reach en la Universidad de Queens, en Kingston, en Canadá, realizando un programa de fellow. Em, Cuando quieras, Heidi, nos va a hablar un poquito de la formación específica de los principios de SEO y qué papel podemos tener los jóvenes oncólogos. Muchas gracias. Entonces, yo les voy a hablar un poquito más acerca de algo del trabajo que hemos estado haciendo en el grupo de educación de CSO, al respecto de poder desarrollar programas de formación específica en estos principios de los que ha estado hablando también el doctor Soto en su primera plática. Y pues digo, esto está dirigido tanto para los jóvenes oncólogos en formación, pero creo que es algo que puede beneficiar a todos los oncólogos en el mundo. Entonces,
nosotros tenemos bastante claro dentro del área de educación médica en oncología que los oncólogos médicos, para poder proporcionar atención de cáncer de alta calidad, necesitamos no solo tener bases adecuadas del conocimiento clínico y biomédico, estar actualizados con la evidencia más reciente, pero también tener competencias relacionadas con la comunicación efectiva, tanto con los pacientes y cuidadores, y también de poder establecer colaboraciones multidisciplinarias, todo con la intención de poder otorgar esta atención centrada en el paciente de la manera con mayor calidad que se pueda. El doctor Soto igual estuvo hablando acerca de los 3 pilares de Common Sense Oncology eh, y quisiera retomar un poquito eso al respecto. La idea es que se pueda eh, mejorar la generación de la evidencia a través de optimizar el diseño de los ensayos clínicos y también la manera en cómo se reportan estos ensayos clínicos, pero también mejorar la interpretación de la evidencia, tanto a nosotros eh, desde el punto de las personas que realizan los ensayos clínicos y que reportan sus resultados, como también los oncólogos individuales que están utilizando esa información para la toma de decisiones con los pacientes. Y por último, la comunicación de la evidencia, no solo a nivel en la relación médico-paciente, sino también a nivel público y a un nivel mayor. Todos estos pilares necesitan observarse a través de una lente de equidad y valor en salud global dentro de estos pilares de Common Sense Oncology. Y aquí es donde entra la relevancia de la educación médica. Creemos que para alcanzar estos objetivos y para alcanzar la misión y la visión de CSO, que es proporcionar atención oncológica, que se enfoque en estos resultados relevantes y valiosos para los pacientes, pero también que los pacientes tengan acceso a estos tratamientos que produzcan mejoras importantes en los desenlaces relevantes, pues es importante promover a través de estos 3 pilares ciertos aspectos a través de la educación médica. Uno es que durante el entrenamiento los oncólogos tengan evidencia de mayor calidad para poder tomar las decisiones en el momento de las interacciones individuales con los pacientes. El segundo punto es la evaluación crítica de la evidencia, adquirir las habilidades para poder decidir si un medicamento es lo más adecuado para un paciente en particular o incluso para una población en particular, pero también cómo comunicar de manera efectiva y con empatía y compasión la evidencia disponible con los pacientes para poder realizar un balance adecuado de los riesgos y beneficios de cada uno de los tratamientos para los pacientes. Y otra situación que es indispensable para poder alcanzar esta misión y esta visión es tomar en cuenta en dónde estamos teniendo nuestra práctica clínica. Y en la actualidad parece indispensable que independientemente de dónde nos encontremos, en dónde tengamos nuestra práctica clínica en el mundo, tenemos que estar conscientes de que necesitamos habilidades acerca de la gestión de los recursos de salud disponibles en donde estemos, sea cuales sean que esto sea. Entonces, en el grupo de educación de Common Sense Oncology tenemos varias iniciativas, que es en lo que quisiera enfocarme en el resto de esta plática. Primero que nada voy a platicar un poquito acerca de las cosas que ya estamos haciendo en el ámbito de educación médica continua y desarrollo profesional continuo, como los journal clubs y webinars que ya se han implementado a lo largo de los meses anteriores y continuarán. Y estamos también planeando todavía desarrollar recursos y materiales educativos para que se puedan implementar a un nivel más local, por ejemplo. Otra de las metas que tenemos es desarrollar un modelo de enseñanza clínica para que la educación médica que se otorga a los oncólogos en formación esté basada en estas competencias que pueden alcanzar esta visión de mejorar los desenlaces relevantes para los pacientes y de una manera más accesible. Y por último, pues tenemos este programa de entrenamiento específico, que es en el que estoy yo actualmente, que es este fellowship enfocado en investigación en políticas de salud y en investigación en servicios de salud, aquí en Queen's University. Pero el resto de mi charla va a estar enfocada en los primeros 2 puntos. Entonces, les pongo aquí como algunos ejemplos de
de los journal clubs que ya hemos tenido en los meses anteriores. Estos empezaron el año pasado. Y hemos estado tocando algunos temas generalmente de estudios que podrían ser algo controversiales y aquellos estudios en donde creemos que necesitan una mayor evaluación para saber su potencial de implementación en distintas poblaciones. Entonces tuvimos algunas ediciones enfocadas a cáncer de mama, otros en linfomas a lo largo de los últimos meses. Y por otra parte, tenemos también algunos otros webinars que han estado enfocados no solo en la evaluación crítica de un ensayo clínico determinado, sino en la adquisición y discusión de algunas de las otras habilidades relevantes que estamos mencionando. Por ejemplo, habilidades de interpretación de ensayos clínicos, de evaluación crítica de esta evidencia, pero también algunas otras charlas enfocadas, por ejemplo, a tener discusiones sobre el pronóstico con pacientes con cáncer avanzado y cómo podemos mejorar nuestras habilidades al respecto. Algunas de las próximas sesiones que tendremos programadas y que ojalá nos puedan acompañar. El próximo Journal Club va a estar enfocado en uno de los ensayos que desde nuestra perspectiva ha sido bastante importante por sus implicaciones para, no solo para el manejo individual de los pacientes con cáncer de mama, sino también por las implicaciones potenciales para los sistemas de salud y políticas públicas. Y justo este Journal Club va a estar enfocado en segundo aspecto. Y vamos a contar con la presencia, de hecho, de los investigadores que realizaron este ensayo clínico, como el doctor Gabe Song, con algunos de los otros miembros de CSO. Esto va a tener lugar el próximo mes, mediados de mayo, el 13 de mayo, entonces ojalá nos puedan acompañar. Y algunos de los otros webinars que tenemos planeados sería tanto la discusión de algunos de los estudios destacados de las conferencias más importantes a nivel mundial, de ASCO y ESMO, pero también, como estaba mencionando, entonces, algunos de los otros aspectos que creemos que podemos mejorar o incluso tener charlas al respecto para poder desarrollar estrategias de cómo mejorar estos desenlaces. Teniendo también perspectivas de pacientes, de los defensores de pacientes, estos patient advocates, pero también poder discutir de una manera pues abierta y práctica, cómo poder establecer colaboraciones con la industria para poder optimizar el diseño de los ensayos clínicos y que esto pueda estar más enfocado en estos desenlaces valiosos. Y también, pues, discusiones acerca de los desenlaces subrogados, como el uso de la supervivencia libre de progresión, como ya se ha estado mencionando. Otra de las sesiones que tenemos programada es la próxima semana. Tenemos la reunión anual del Comité Líder de Common Sense Oncology y la sesión inicial va a estar transmitida en vivo en línea. Entonces, ustedes se pueden registrar aquí en el código QR que tenemos en la pantalla. Vamos a tener la presencia de miembros de Common Sense Oncology de varias partes del mundo, expertos en sus áreas. Entonces, ojalá nos puedan acompañar la próxima semana. E igualmente, todas estas sesiones se van agregando en un canal de YouTube, que igualmente les dejo el link aquí. La segunda parte que quisiera enfocarme es acerca de nuestro trabajo en la educación médica basada en competencias. Entonces, la educación médica basada en competencias, su intención es que los estudiantes o los médicos en entrenamiento alcancen resultados deseados para optimizar la atención de los pacientes. Y pues justamente como su nombre lo indica, está basada en competencias. Las competencias en sí son un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se necesitan para una tarea en específica. Por ejemplo, para tener una discusión de inicio de tratamiento con un paciente con cáncer, ¿no? Entonces, todas estas competencias se considera que son tanto objetivas y por tanto observables y que pueden ser evaluables mediante marcadores de progresión o hitos preestablecidos a lo largo de la educación de un médico. Entonces, todo este desarrollo secuencial y lo que se quiere obtener con esta competencia debe estar claramente definido. Lo que nos interesa aquí al respecto en CSO es que detectar o
encontrar estas competencias que sean globalmente relevantes para una atención del cáncer de alta calidad, que se enfoque en estos desenlaces relevantes para los pacientes. Les pongo aquí como, por ejemplo, nuevamente, la evaluación crítica de la literatura médica, la comunicación efectiva con pacientes y cuidadores, pero también algunas otras cosas como identificar el costo-beneficio de los tratamientos dentro del contexto local de práctica clínica de cada uno de los oncólogos, y así como también reconocer disparidades entre distintos subgrupos de población y cómo puede afectar esto en los desenlaces de salud. Y entonces nos surgió la pregunta de qué tanto se están enfocados actualmente los programas de enseñanza de posgrado en oncología en desarrollar estas competencias que creemos que son relevantes para alcanzar esta atención médica de calidad. Entonces, en los últimos meses nos hemos estado dando la tarea de hacer un análisis retrospectivo de estos planes curriculares. Nos enfocamos en planes de oncología médica o esta otra disciplina llamada también oncología clínica en algunos países. Estuvimos analizando planes que son exclusivamente basados en competencias y que estuvieran originados en instituciones reconocidas a nivel nacional o internacional. Estudiamos documentos que estuvieran disponibles en español, inglés, portugués, italiano o hebreo. Hicimos una búsqueda inicial a finales del 2023 en bases de datos, utilizando estos términos de búsqueda. Y luego también hicimos una segunda búsqueda adicional para encontrar algunos otros documentos adicionales. Y por último, también estuvimos haciendo solicitudes directas a expertos en educación médica en distintos países para poder obtener la mayor cantidad de documentos para analizar. ¿Y qué buscamos en estos documentos? Entonces, estuvimos enfocándonos en ver si cada uno de estos planes curriculares basados en competencias incluía competencias que consideramos relevantes para alcanzar la misión y la visión de CSO a través de los distintos principios que se mencionan en el manifiesto que mencionó el doctor Soto. Entonces, y estos los dividimos en 8 dominios, que son la evaluación crítica de la evidencia, también competencias relacionadas con el costo y valor de los medicamentos y tratamientos oncológicos, competencias sobre comunicación efectiva enfocada en particular sobre los desenlaces y los riesgos de los tratamientos, competencias relacionadas con equidad en el acceso a la atención de cáncer, y también la implementación de otras áreas que consideramos esenciales para poder otorgar atención de calidad centrada en los pacientes para los desenlaces que importan, que son cuidados psicosociales, la atención integrada de los supervivientes de cáncer y también la integración de los cuidados paliativos en la atención del cáncer. Y por último también, pues el manejo de ciertos principios y conflictos éticos que pueden surgir a lo largo de nuestra labor como oncólogos. Entonces, hicimos una revisión de 16 documentos. Les marco aquí los países y regiones en donde se originaron estos documentos. Pero a grandes rasgos pueden ver que tuvimos representación pues, de todos los continentes. Hasta ahorita estoy orgullosa de poder decir que es la mayor cantidad de detalle que les puedo dar al respecto, porque vamos a poder discutir los resultados al respecto durante la reunión anual de ASCO. Entonces, vamos a platicar acerca de qué competencias se encontraron en cada uno de estos documentos, qué diferencias hay entre las distintas regiones en cuanto a oportunidades para poder implementar competencias que a lo mejor no se encuentren en algún plan curricular de algún país o alguna región en específico y qué se puede realizar al respecto. Entonces, los siguientes pasos que estamos haciendo al respecto es categorizar estas competencias que encontramos dentro de cada dominio en distintos subtemas. La intención final de este proyecto inicial de la revisión de los planes curriculares es poder conformar una lista de competencias alineadas con los principios de Common Sense Oncology, y planeamos realizar un proceso de Delphi modificado para poder alcanzar un consenso en cuáles serían las competencias esenciales que debería tener un médico oncólogo en estos aspectos para poder eventualmente publicarlas y diseminarlas. Y justamente enfocándonos en ciertos modelos de desarrollo curricular, esta evaluación de necesidades y de áreas de oportunidad en distintos currículos va a servir posteriormente para poder desarrollar estrategias educativas
que se puedan implementar en distintos contextos y pues que todo esto esté enfocado en la obtención de competencias alineadas con los principios de CIESO. Entonces, si alguno de los asistentes tiene algún interés en alguna colaboración educativa, por favor, contáctenos aquí al correo y estaremos gustosos de platicar más al respecto. Muchas gracias, Aide. Mucha información y estupendas presentaciones, la verdad. Si os parece, pasamos a la última charla y luego ya a la discusión conjunta. Os presento al doctor Rodrigo Astrales del Prado, especialista en oncología médica, centrado en cáncer de pulmón y cáncer hereditario, que desarrolla su profesión en el Hospital Lozano Blesa de Zaragoza. Participa en numerosos ensayos clínicos y es miembro activo de las sociedades científicas y grupos de trabajo nacionales, además de escritor y de ser uno de los fundadores y motores del Grupo Río en España, que es un grupo que iniciamos unos amigos dentro del mundo de la oncología hace un par de años, con unas inquietudes comunes y que empezamos a ponerlo en común de manera discreta, ¿no? Entonces, a continuación nos va a comentar un poco los inicios y los motivos de este grupo y un poco la visión de España de esta oncología con sentido en común, ¿no? Cuando quiera, Rodrigo. Gracias Ana, gracias Enrique, gracias Aide. Bueno, la verdad es que estas introducciones ya han hablado bastante de lo que yo voy a repetir, así que la primera parte pasaré más rápido y al final, bueno, pues sí que lanzaré alguna propuesta. Esto surge porque hace un par de años un grupo de oncólogos empezamos a tener diálogos informales sobre nuestra profesión y realmente llegamos a la conclusión de que había muchos elementos que necesitaban ser repensados, había cosas que no nos acababan de gustar, como pues ha puesto en valor Enrique. Y realmente pues fue descubrir el artículo manifiesto que se publicó en Lancet Oncology hace ya 2 años, que era fue un poco como el, el punto de partida de Common Sense Oncology, el movimiento Common Sense Oncology, que fue para nosotros como un chorro de aire fresco. Nosotros habíamos empezado a tener diálogos, a compartir artículos, que les empezamos a colgar en un blog que le llamamos Repositorio Independiente de Oncología, porque bueno, sí que echábamos en falta realmente en nuestro ámbito espacios más independientes para poder hablar de determinadas cosas, ¿no? No hay más que echar un vistazo a que prácticamente todos los foros de oncología de una u otra manera están soportados, financiados por la industria y bueno, con sus cosas buenas, pero con sus cosas también de que no todo puede ser así, que hacían falta espacios diferentes, ¿no? Entonces, realmente, y este artículo en el Lance fue, claro, muchas de las cosas que nosotros estábamos hablando las vimos reflejadas y fue realmente como os digo, un respiro de aire fresco. Contactamos con la gente de CSO y realmente de ahí ha empezado una colaboración en la que seguimos y en la que queremos profundizar. Y el nombre nos empezamos a llamar Grupo Río, que es un grupito de oncólogos, simplemente porque el blog que pusimos en marcha tenía ese nombre de Repositorio Independiente de Oncología, donde hemos ido colgando reflexiones, comentarios de artículos, a una especie pues eso, de repositorio de oncología, de cosas que habitualmente no son mainstreaming y no están en el centro del debate. Y sin embargo creemos que son importantísimas porque, como decía Enrique, son las que muchas veces de verdad más importan a los pacientes. Bueno, voy a hablar un poco de esto. Imagino que los que estáis escuchando esta webinar sois oncólogos o profesionales de la oncología. Podéis imaginar la tremenda complejidad que ha adquirido la oncología en los últimos 40, 50 años, desde sus inicios, la radioterapia, la década de los 80, 90, la quimioterapia, los tratamientos hormonales, las terapias dirigidas con el nuevo siglo, las décadas pasadas que ya irrumpe la inmunoterapia con fuerza. Ahora estamos ya en la oncología de precisión, la oncología genética, la inteligencia artificial. Eh, lo curioso además es que ninguna de estas ramas de la oncología ha venido a sustituir a las otras, sino que realmente los que llevamos ya unos años en esto, somos conscientes de la gran complejidad que ha ido adquiriendo la oncología desde un punto de vista médico, biológico, tecnológico.
Y claro, la pregunta en esta complejidad tan creciente, en este camino, los pacientes siguen estando en el centro del debate oncológico, de la historia oncológica, de la oncología. Pues esa es un poco la pregunta que aunque las cosas cambian, creemos, sostenemos que hay cosas que deben ser inamovibles, ¿no? Y a pesar de toda la tecnificación, biologización y de toda la oncología de precisión que tenemos, no perder el norte nunca de que los pacientes deben ser el centro de toda esta historia, ¿no? Y hay muchos elementos que la oncología actual pues no tiene en cuenta, ¿no? Si vamos a la definición más consensuada que hace la OMS sobre salud, que es el completo estado de bienestar físico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, demos en cuenta la importancia que da al mismo nivel los aspectos psicosociales, incluso socioeconómicos, ¿no? Ya, no es nada nuevo, ya desde que los años, hace 50 años, en el año 1974, se publica uno de los informes más importantes en salud pública, el informe del ministro canadiense Lalonde, el informe Lalonde, en el que por primera vez se habla con contundencia de que la salud o la enfermedad de las poblaciones no solo tiene que ver con elementos individuales, biológicos, con infecciones, sino que prácticamente al mismo nivel están los condicionantes sociales, socioeconómicos, cuestiones como el empleo, cuestiones como la vivienda, cuestiones como la educación, cuestiones como los ingresos, que tienen un peso y cada vez más creciente en la posibilidad de enfermar o sanar las poblaciones. Y esto, por supuesto, también en la oncología. Eh, si esto es grosso modo, pero generalmente de los ya múltiples aproximaciones que se hace a este aspecto, hay bastante consenso que más o menos si el porcentaje sobre el que podemos actuar en cuanto a la reducción de enfermedad o reducción de mortalidad, hay causas atribuibles a la propia biología humana, que son muchas veces más difíciles de modificar, en torno a una cuarta parte. Hay causas atribuibles a los servicios sanitarios, que fijaros que se les da un valor tiene un valor bastante pequeño a la hora de poder modificar la morbimortalidad. Y hay un gran elemento que tiene que ver con el ambiente en el que cada uno vivimos y con los estilos de vida. Esto, por ejemplo, la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer del año pasado fue muy valiente, no solo al preguntar, sino al afirmar con contundencia que el código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer y que la tarjeta de crédito afecta más que la tarjeta sanitaria en la desigualdad contra el cáncer. Realmente fue una campaña valiente y puso en el debate social y no solo oncológico este tipo de cuestiones para decir que muchas veces también en la propia oncología hay desigualdades que no tienen que ver con los elementos biológicos, farmacológicos y demás. Nosotros, por ejemplo, publicamos ya hace unos años una revisión de más de 40 artículos que trataban de responder a la pregunta de si había alguna relación entre estar en paro, en desempleo y tener más probabilidades de tener un cáncer. Y realmente la contestación en estos más de 40 estudios que revisamos era claramente sí, por diferentes causas que no voy a entrar ahora, pero realmente la población que está en situación de vulnerabilidad por un tema laboral, por ejemplo, hay mucha evidencia, esto ya está muy demostrado en enfermedades psiquiátricas, en enfermedades cardiovasculares, pero también hay una gran relación en elementos como estos y la posibilidad de tener un cáncer. De tal manera que, por ejemplo, no hay más que echar un vistazo, grosso modo, las causas son variadas, pero las tasas, por ejemplo, de desempleo en España, el mapa de la izquierda, y las tasas de cáncer de pulmón, según los mapas del Instituto Carlos III por municipios, pues a veces en determinadas zonas son muy superponibles. Es verdad, hay más cáncer de pulmón en ciertas poblaciones desempleadas. Las razones son múltiples, más tabaquismo, menos asistencia a los programas de prevención, etcétera, etcétera. Pero en el fondo hay un problema de determinante salud social que está en el fondo de estas causas oncológicas. De tal manera que el Lancet concluía que una de las medidas de salud más importantes para mejorar la salud de las poblaciones debe estar basada en garantizar un trabajo digno y estable a las poblaciones. Fijaros, o sea, la afirmación es decir que una de las medidas más importantes para aumentar la salud en las poblaciones es un trabajo digno.
Recientemente, el año pasado, la OCDE y junto con la Comisión Europea han publicado un estudio muy largo, muy potente, en el que tratan de analizar las desigualdades en cáncer como uno de los principales problemas de salud. Y, por ejemplo, el documento es un documento fantástico con una cantidad de información muy llamativa. Esta es simplemente la gráfica en lo que a mí me afecta en cáncer de pulmón. Podemos ver, por ejemplo, cómo la mortalidad de cáncer de pulmón es muy diferente según sea el nivel educativo de las poblaciones. Por países, la estrellita, el rombo azulado es la tasa de mortalidad en las poblaciones de bajo nivel educativo frente al de abajo, donde se refiere a la mortalidad por cáncer de pulmón en poblaciones con más nivel educativo. Ese es el dato de España. Fijaros que el rango, bueno, afortunadamente en España es uno de los menores, pero aún así hay diferencias. Pero hay países donde el rango entre el nivel educativo y la mortalidad es realmente alto. De manera que la propia Comisión Europea, que también lo publicó el Lancet, concluye de una manera similar, que aumentar el presupuesto en educación debe ser una de las prioridades en luchar contra el cáncer. Es decir, que claro, a veces estas frases son como frases muy tópicas o bueno, suenan bien, pero también desde una oncología con sentido común deberíamos tomarnos en serio que también estas cosas son las mejores maneras para luchar contra el cáncer. Volviendo a la gráfica inicial de los determinantes de salud de la LOM, si esto es un poco lo que pesa cada uno de esos aspectos en la probabilidad de enfermar o sanar, fijaros que comparando con lo que se gasta, lo que se presupuesta, también grosso modo, pero si vamos a nuestro país, a España, vemos que son cifras parecidas, es realmente inversamente proporcional. De tal manera que en elementos como sistemas sanitarios y farmacología, que pueden influir hasta un 11 o 15% en la salud de las poblaciones, el gasto, el presupuestario, es realmente más del 90%. Es decir, realmente llama la atención esta disparidad entre el peso de los factores capaces de hacer enfermar y lo que se gasta en intentar solucionarlos. Muy brevemente, en España vemos, por ejemplo, el gasto sanitario, si sumamos el gasto farmacéutico y el gasto de servicios hospitalarios, realmente está cerca de esas cifras del 90%. Y eso que España, el gasto sanitario es uno de los más altos. Es decir, podemos decir, no, pero es que se gasta mucho en vivienda o se gasta mucho. No, realmente, si comparamos los principales sectores públicos, realmente el principal gasto en España es en sanidad. Por tanto, bueno, pues podemos decir que hay una desbalance entre un gasto excesivamente alto en cuestiones que afectan menos en la probabilidad de mejorar la salud de las poblaciones. Claro, y si hablamos de gasto, pues oncología es el rey o la reina, como lo queramos decir, ¿no? Fijaros que estos son los datos del valor de ventas de medicamentos por área terapéutica a nivel mundial en miles de millones de dólares. Y fijaros que la oncología en los últimos años era la mayoritaria y en los últimos años se ha incrementado. Y la cuestión es que la previsión para la próxima década es que siga aumentando un 10-15% y siga siendo el área de gasto farmacéutico a nivel mundial más alto con diferencia respecto a otras áreas. Claro, y esto en principio, pues es verdad que en buena medida es debido a los grandes éxitos, no vamos a negarlo, de la oncología moderna, de los ensayos clínicos, como decía Enrique, que por su propia dinámica cada vez más costosos y por tanto cada vez más en manos de quien los puede financiar. Esta gráfica que ya la ha puesto Enrique es muy sugerente de cómo así como en la década de los 80-90 el equilibrio entre la investigación académica o la investigación más independiente y la investigación de la industria era más equilibrada. En las últimas décadas realmente las cifras de investigación que está financiada por la industria ya ronda cerca de más del 90% y creciendo. Claro, estoy de un paralelo con lo que decía Enrique, con que los objetivos han cambiado y hay otros elementos que
indudables éxitos en la oncología moderna, es decir, que la oncología ha avanzado, eso es verdad, pero si esta tendencia continúa sin contrapesos, realmente nos encontramos a que los intereses económicos, financieros, pueden ser los que prevalezcan, de tal manera que incluso prevalezcan esas causas más individuales y esas soluciones más exclusivamente farmacológicas a las enfermedades y no otras, ¿no? No digo que esto no tenga que existir, por supuesto, todos somos conscientes de los grandes avances de las terapéuticas recientes, pero hacen falta contrapesos y hacen falta equilibrios entre estos éxitos y otra serie de cuestiones que se han ido hablando y que ahora voy a apuntar, porque si no es verdad que bueno, pues estaremos en un escenario donde lo económico financiero va a predominar y va a imponer sus intereses con su indudable también opacidad y zonas oscuras. Fijaros, se da la paradoja, por ejemplo, de que en investigación de los 30 últimos fármacos aprobados con diana terapéutica en los últimos 10 años, realmente la mayor parte han sido en escenarios incurables, en enfermedad metastásica y especialmente en segundas líneas. Es decir, que apenas ha habido aprobaciones en escenario curativo. También nos hace pensar dónde está realmente el interés a veces de la investigación, o dónde está principalmente focalizado. Esto es lo que Chris Booth el año pasado en ASCO, en el educacional de ASCO, realmente con mucha lucidez, hablaba de la paradoja de la medicina o de la oncología, ¿no? Que esa sobre tratamiento, sobre utilización de medicamentos en escenarios más marginales, con grandes efectos tóxicos, y, sin embargo, grandes problemas para afrontar cosas de mucho menos coste y que tendrían muchísimo más impacto social. Yo siempre pongo de ejemplo aquel paciente mío, saharaui, que no tenía papeles aquí en España, pero que gracias a la sanidad pública le podíamos poner una inmunoterapia que costaba miles de euros al mes. Y eso es un gran éxito de nuestro sistema público de salud, que a una persona sin tener por qué pedirle sus documentos, yo le podría prescribir uno de los tratamientos mejores que yo consideraba que estaban indicados en ese momento. Y sin embargo, ese paciente, cada vez que salía del ingreso donde le poníamos el tratamiento, le teníamos que dar de alta a una determinada hora porque tenía que ir a hacer cola a un albergue porque si no, no conseguía cama. Es decir, se da esa paradoja de que a veces gastos con márgenes de beneficio superfluo, pero con altísimo coste, aportar mucho menos beneficio que un gasto muchísimo menor que le aportaría muchísimo más en cuanto a calidad de vida a ese paciente. Es lo que os decía, ahora mismo pues todos conocemos tratamientos de segunda y tercera líneas con costes desorbitados y sin embargo pues apenas cuesta a veces mucho cuestiones que por escasamente 1.000 euros al mes se podrían conseguir de calidad de vida para los pacientes. Esto es, también ha hablado de esto Enrique, no voy a entretenerme en esto, pero es esa paradoja también de nuestra oncología. Y si echamos una mirada al mundo, pues hablaba Enrique de los medicamentos que nos llevaríamos a una isla desierta. Este es un artículo que se ha publicado en Annals of Oncology recientemente, también por miembros de CSO, de Common Sense Oncology. Y esto es la lista, por ejemplo, de los medicamentos considerados esenciales por la OMS de oncología. Y esta es una lista de quimioterapios clásicos. Aquí estamos hablando de bleomicina, cisplatino, gencitabina, es decir, ya no hablamos ni siquiera de inmunoterapia o de terapia dirigida. Aquí están en esta gráfica los países de altos ingresos y en azul son el acceso libre o gratuito a estos fármacos. La mayor parte de los países con altos ingresos, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, tienen acceso libre a medicamentos que todos conocemos, que ya no son, que son considerados, aquí lo que hicieron fue, sacaron la lista de los medicamentos esenciales de la OMS y vieron cuál es el acceso en diferentes países. Y sin embargo, si vemos el acceso a medicamentos como el carboplatino, que tiene más años que la pana, realmente en muchos países es de costo íntegro por parte de los pacientes. Es decir, se lo tienen que financiar completamente, con lo cual el acceso es muy minoritario a fármacos que son esenciales. Más del 60% de la población mundial no tiene acceso a fármacos esenciales declarados por la OMS. Y estoy hablando de fármacos como el carboplatino. No os pongo la gráfica del color
del nivolumab, pembrolizumab, osimertinib, porque es todavía más escalofriante. Realmente el acceso es absolutamente minoritario en países de bajos ingresos. La oxigenoterapia la oxigenoterapia medicalizada, pues más de 5.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a oxígeno seguro. En África subsahariana esta cobertura desciende al 9% de la población que tiene acceso a una cosa tan sencilla y tan barata y que tendría un efecto en supervivencia global bastante más alto que cualquier medicación, que es el oxígeno medicalizado. Algunos datos de España en cuestión de, por ejemplo, de cuidados paliativos o de sobretratamiento, ¿no? Y eso que no hay mucho, ¿no? El 24% de pacientes con enfermedad terminal mueren en hospital, de los cuales el 80% acaban recibiendo tratamiento antineoplásico, ¿no? También eso nos debería llevar a una reflexión. 56% en el último mes y 38% en los últimos 15 días. Y sin embargo, no disponemos en España de unos cuidados paliativos a domicilio de calidad. Yo llevo 20 años trabajando en Aragón y los cuidados paliativos en Aragón son de 8 a 3 de lunes a viernes. No hay ni cuidados paliativos unidades por la tarde ni unidades los fines de semana y, por supuesto, por las noches. En Aragón, por ejemplo, no disponemos de unidades específicas de psico-oncología. Me consta que en otros sitios de España sí, pero realmente hay otros elementos que también forman parte de la oncología sobre los que, y quizá mucho menos costoso y quizá con resultados mucho más importantes en los pacientes en los que apenas se está haciendo incidencia. Ya con estas cosas concluyo. Aquí es, bueno, esto es casi una lista de deseos que también queremos o vamos a publicar próximamente en un artículo que hemos preparado, en la que queremos manifestar que debemos forzar, trabajar en estos aspectos, ¿no? Expandir un enfoque de la oncología más allá de los aspectos tecnológicos y farmacológicos, mejorar la atención especialmente al final de la vida, los cuidados paliativos, ofrecer otros aspectos no farmacológicos con potencial preventivo y curativo significativo, la psico-oncología, el ejercicio del cáncer, la nutrición. Solicitar a las instituciones públicas que fortalezcan investigación independiente, facilitando estudios académicos, de sociedades científicas o de organizaciones sin fines de lucro, entre otras cosas, que respondan a preguntas que de otro modo quedarían sin respuestas. Pedir a las instituciones privadas, a la industria farmacéutica, que coloquen en el centro su investigación los aspectos que más importan a los pacientes y, por supuesto, elementos como los que ya han comentado mis compañeros, la supervivencia global, por supuesto, exigible en todos los estudios de calidad de vida, los PROMs, por supuesto, exigibles incluso como objetivos primarios. Y intervenciones de salud pública y comunitaria con una perspectiva oncológica global que incluya a los países de bajos ingresos. Y ya para acabar, simplemente alguna de las líneas que estamos empezando a trabajar en este Grupo Río, que os animo, bueno, pues a que si queréis, pues nos podéis contactar y os vamos contando. Realmente estamos casi empezando y echando a lanzar cosas. Y bueno, pues estamos trabajando o empezando a trabajar en varios aspectos. Este es como un artículo a nivel también un poco de manifiesto de estas inquietudes que estamos queriendo manifestar, que lo tenemos ya escrito y estamos pendientes de publicación, bueno, viene a resumir de manera un poquito más exhaustiva, con bibliografía, estas cosas que yo os he comentado. También tenemos otro artículo en marcha que estamos ahora mismo en revisión sobre haciendo referencia a Alma-Ata, a este consenso de hace unos años, en el que se pretende también hacer una reflexión sobre integrar la atención primaria, la atención especializada, la oncología, priorizar la prevención, la detención temprana, la equidad en cáncer. Es una revisión en la que estamos trabajando y más como trabajos de campo, pues estamos empezando un trabajo descriptivo, simplemente también por recoger datos de cómo se mueren las unidades de oncología, qué necesidades hay, describir el uso de los tratamientos oncológicos al final de la vida, describir los recursos oncológicos al final de la vida. Estamos intentando con varios centros hacer un estudio sencillo, descriptivo, porque hay muy pocos datos sobre esto, para elaborar una reflexión. También queremos lanzar, o estamos en marcha con diálogos de alguna investigador inglés sobre hacer una revisión sistemática para revisar
persistencia o la presencia de los PROMs y los estudios de calidad de vida reportados por pacientes en los ensayos fases 1-2 y mirar diferencias por tipo de patrocinador, si la industria, si académicos y mixto. Es un trabajo que estamos en fase de redactar proyecto y bueno, pues el que esté interesado también nos puede contactar. Y también estamos empezando a colaborar con una especie de Delphi, de un autor también inglés que nos ha pedido colaboración para evaluar las desigualdades en acceso a servicios de oncología aguda o de urgencias oncológicas entre países de altos ingresos y países de bajos ingresos. Entonces, esto está liderado por otras instituciones, pero bueno, también nos han pedido colaboración y en principio nosotros probablemente desde nuestro grupo de trabajo colaboremos con esta iniciativa. Eso es un poco, y luego nuestras bueno, pues, reuniones periódicas en las que reflexionamos de diferentes temas, artículos y tenemos esos grupos de diálogo. Y bueno, eso es lo que os quería transmitir. Si a alguien le interesa o pues nosotros encantados, somos un grupo abierto, pequeño, pero queremos que sea dinámico y que bueno, pues esto es lo que yo os quería transmitir. Muchísimas gracias, Rodrigo. Nada, pues que decía que podemos abrir un poquito el diálogo si queréis, unos próximos minutos, 5 o 10 minutillos, y que bueno, en principio agradecerá la participación de los tres con las presentaciones tan, pues, tan relevantes, ¿no? Y de temas que se hablan tan poco ¿no? En otros mítines. De esos temas de tanto interés, ¿no? Animo a cualquier participante pues a hacer preguntas y a dialogar. Y yo quizás abriría un poco, rompería un poco el hielo, preguntando, comentando, ¿no? A Enrique y a Aide, pues un poco cómo os parece que podemos llevar todos esos principios que has contado de CSO, pues a la realidad de la práctica clínica, ¿no? Y si de alguna manera tenemos que exigir, o cómo se puede integrar eso en las guías de práctica clínica habitual, ¿no? Que al final pues no, ni si tenemos que exigir algún mínimo de algún estándar riguroso. En Europa en el ESMO tenemos las guías de beneficio clínico, pero todavía no son aplicables a las nuevas indicaciones, ¿no? Se aprueban independientemente de la magnitud del beneficio clínico. Entonces, bueno, ¿cómo veis que podríamos integrar, ¿no? todos esos principios pues, en la práctica clínica? Eh, bueno, digo, yo creo, responderé la pregunta primero, perdón, Aide. Yo creo que esa es la más fácil de las cosas que queremos hacer, porque pues eso depende de cada uno, ¿no? De interpretar bien la evidencia y de asegurarnos de que pues, estamos haciendo cosas que benefician a los pacientes. Y a veces es difícil, a veces se siente uno presionado a hacer cosas o a realizar intervenciones que uno siente que no le sirven a los pacientes. Ahorita estando en Estados Unidos pasa mucho que se desperdician cosas, se utilizan tratamientos en gente que a lo mejor no es el mejor tratamiento para ellos, pero eso depende absolutamente de nosotros y de que expliquemos bien a los pacientes y tomemos decisiones compartidas en las cuales sepamos comunicar riesgo, sepamos comunicar el beneficio de los tratamientos, que le expliquemos bien a los pacientes para qué sirve lo que les estamos dando y ayudar a tomar una decisión que tenga más sentido común. Yo, desde mi punto de vista, la salud, el sentido común empieza en cómo tratan los oncólogos y los médicos a sus pacientes y eso es, digamos, la parte más fácil de todo lo que queremos hacer. Bueno, supongo que todos los que están acá ya son creyentes en esto, entonces, pues es un poco lo como dicen acá, predicarle al coro, pero Mm. lo que yo sugiero y lo que creo que todos debemos hacer es que cada uno de los que están aquí intente platicar sobre esto y hacer como convertir a un par de personas más y con eso se va haciendo exponencial. Cuesta trabajo, mucha gente jamás va a creer en este tipo de cosas, ni le importan, ni modo. No tiene que todo mundo pensar así, pero conforme se vaya generando más emoción por esto, más personas harán las cosas desde mi punto de vista mejor. Muchas gracias. Tenemos un comentario del doctor Joan Brunet.
Hola, buenas tardes. Bueno, felicitaros por este webinar y también, ¿no?, que os felicite por la iniciativa en España de Río y evidentemente felicitar a todos los promotores del Common Sense in Oncology, ¿no? Yo creo que lo comentaban ahora, ¿no?, que estamos predicando al coro porque probablemente los que estamos aquí es que compartimos esta visión, pero es la manera de ir, ¿no?, extendiendo la mancha de aceite, no sé si se dice así en castellano, en catalán se dice así, el atacador, ¿no? Yo os quería hacer una reflexión porque creo que dentro de... Esto es un movimiento que tiene que tener muchos brazos, ¿no? O muchas piernas, muchos sentidos y muchas dimensiones, ¿no? Y una que creo que es importante y que sí que se menciona, ¿no?, en los documentos fundacionales del CSO es el tema de los pacientes, de cómo los involucramos a ellos, ¿no? Porque, bueno, yo veo que con los años también los pacientes, la sociedad, los familiares, todos estamos también muy influidos por lo que, ¿no?, por lo que recibimos de información, por el ambiente y ¿no?, por la información que reciben de los medios, de las redes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es importante buscar la manera de cómo podemos involucrar en estos movimientos a representantes de pacientes. No es fácil, pero creo que empiezan a haber personas preparadas. Y la otra es también comentaros, ¿no?, una cosa que estamos impulsando desde el Instituto Catalán de Oncología conjuntamente con el Departamento de Salud. Hace recientemente han estado de acuerdo en impulsarlo, que es tener dentro del proceso asistencial procesos de toma de decisiones compartidas con los pacientes, ¿no? Y esto implica garantizar al máximo o intentar que sea lo máximo mejor cómo damos esta información, cómo se comunica, cómo se interpreta y que sea, ¿no?, que podamos garantizar que los pacientes, cuando toman una decisión conjuntamente con nosotros, pues sea lo más real posible, ajustada a sus expectativas y a la realidad de la información que tenemos, ¿no? Creo que esto es un proceso que nosotros vamos a empezar, creo que vamos a ser los primeros en Cataluña y que tenemos que hacerlo, ¿no? Veremos qué pasa también, ¿no?, cuando realmente tomas decisiones compartidas, hacia dónde irán, ¿no? Pero yo creo que en este momento, aparte de que nosotros seamos conscientes, ¿no?, y que tengamos claro los que estamos aquí y a medida que lo vamos extendiendo cómo realmente podemos mejorar nuestra comunicación con los pacientes, creo que también es importante que esto llegue a los pacientes, ¿no? Bueno, esto es una reflexión pregunta de que si tenemos pensado hacer algún tipo de acción, ¿no?, con las entidades contra el cáncer. En este caso estoy hablando de España, ¿no?, porque hay varias de potentes. Y la otra reflexión y pregunta que os quería hacer es cómo podemos, o si queréis, no sé si es el mejor camino, pero cómo podemos influir como por ejemplo en la Sociedad Española de Oncología Médica, ¿no? Rodrigo conoce bien el nacimiento del grupo de cáncer hereditario, fuimos unos pioneros sin industria farmacéutica detrás, continuamos bastante así y es posible, ¿no? O sea, yo creo que una buena manera sería también, ¿no?, igual se podría plantear algún tipo de sección dentro de la SEO, no lo sé, se me ha ocurrido ahora porque creo que pueden estar abiertos y yo, si hace falta, puedo contribuir, ¿no? Es cierto que como más independientes, pues mejor, ¿no? Pero, bueno, a veces tener una palanca que te ayude al cambio, pues no está mal, ¿no? Y no hay que renunciar a ella si lo hacemos bien hecho, ¿no? Y bueno, de nuevo, felicidades y disculpar por el rollo, ¿eh? Yo creo que de los pacientes, vosotros en CSO sí que habéis tenido experiencia, ¿no? Porque en alguno de los journals y de las sesiones, los webinars, sí que introducís a defensores de pacientes, ¿no? Y de hecho, no, en la próxima reunión del 8 de abril me parece que va a hablar alguien Así es. del... Así es. Bueno, Dentro de varios de los grupos de trabajo de Common Sense Oncology sí tenemos el involucro de varios de estos patient advocates. Parte de la dificultad a veces de incorporar a los pacientes o representantes de pacientes en este tipo de iniciativas es encontrar a la persona con el perfil adecuado. Ya, es Exactamente. verdad. Entonces, pues eso es algo que posiblemente vaya a tomar algo de tiempo, porque sí se necesita cierto perfil, habilidades e interés para poder, pues, que sea una colaboración constructiva para ambas partes, ¿no?
Entonces, pues eso es algo con lo que batallamos constantemente, creo que en todos lados. eh, y particularmente incluso nosotros en Latinoamérica es algo que a veces está incluso un poco más limitado. Pero sobre todo como en estas asociaciones de pacientes que ya están más consolidadas y más formadas, posiblemente ahí haya gente eh, seguro interesada y con el perfil que podría apoyar a poder hacer o a extender esos lazos con las organizaciones de pacientes, que sí, sin duda son esenciales. Ujú. Nosotros, por contestarte, Joan, la verdad es que sí que hemos hablado y de hecho recuerdo hace 2 años las primeras reuniones que tuvimos del deseo de incorporar a otros profesionales de la oncología y también a pacientes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hemos ido dando pasos y lo nuestro es realmente, pues no deja de ser un grupito pequeño y que es así, que surgió como la reflexión de un grupo de amigos oncólogos que se ha ido sumando alguna persona más. Y, y para nosotros era impensable que hace 6 meses tuviéramos un simposium en el Valdebrón, en ESMO y con CSO. Entonces hemos ido dando pasos que estamos también un poco Sí, que sí. asombrados eh, y en ese camino estamos. Y lo que tú dices de SEON lo hemos hablado y yo creo que es uno de los caminos. Yo creo que así como otras especialidades más grandes que las nuestras, hablo de medicina de familia o psiquiatría, eh, hay más, también hay corrientes bueno, en oncología a veces hay de las sensaciones que había un camino muy monolítico, ¿no? El ejemplo que has puesto tú es bueno, el de la sección de cáncer hereditario, porque sí que es verdad que has tenido ese camino como más independiente, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, sí que, porque yo como miembro de SEOM y como mi casa que es SEOM, como oncólogo médico, considero que también me puede dar cobertura a aquello que yo planteo, que yo defiendo, que yo contrasto. Entonces, bueno, no, yo creo que es una línea a seguir trabajando y a tener la cobertura de mi sociedad, porque es mi sociedad, ¿no? Entonces, yo sí que lo veo, pero bueno, como que vamos dando pasos, ¿no? Y bueno, yo espero que la siguiente la podamos hacer presencial y tener el aval de SEON, por ejemplo, en estas cosas, ¿no? Y porque yo creo que en ese sentido también ha dado pasos. Ahora se ha abierto en SEON el grupo de determinantes de salud, que también, o sea, que se ha abierto el grupo de ejercicio y cáncer, se ha abierto el grupo, es decir, que también Puede ser. en los últimos años se están abriendo otros escenarios, ¿no? Yo creo que a mí lo que me gusta de CSO es que es como una corriente, que no es yo lo Que interpreto sí, que así, sí. no, Eso. no es una asociación, no es una institución con estatutos, con junta directiva, sino que es una corriente que lo que quiere es extenderse como una serie de principios que se pueden afrontar desde muchos ámbitos, cada uno a nivel personal, con su ética personal, cada uno a nivel de implementar estos elementos en otros ámbitos, allá donde cada uno puede ejercer su influencia. Entonces, por eso a mí me gusta cómo se definen ellos de CSO, que es Sí, movimiento, sí, ¿no? sí. Corriente. Me gusta más esa definición que el ser una institución, ¿no? Que no digo que no sea importante también, pero y hoy me identifico, ¿no? En esa corriente, ¿no? De queremos defender estos principios y aplicarlos allá donde podamos ejercer cada uno en su ámbito, cierto ámbito de influencia. Muy Pues bien. la verdad es que ojalá pudiéramos tener más debate, pero probablemente en futuras ocasiones y a ver si puede ser también presencial. Pero ya llevamos un poquito más de una hora y la doctora Verduzco pues creo que tiene otro meeting también ahora. Así que si os parece bien, pues concluimos un poquito esta reunión, este diálogo y esperando que, pues haya sido productivo a nivel por lo menos intelectual y emocional y bueno, y podernos ver y hablar de esos temas en otras ocasiones venideras. Muchísimas gracias al doctor Enrique Soto y a la doctora Aide Verduzco y al doctor Rodrigo Lastra por las presentaciones y por las intervenciones del doctor Joan Brunet y nada, y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos Muchas y por gracias. supuesto a todos Gracias. por participar.
Muchas Nos gracias a vemos. todos. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.